Buen día para todos, continuando con nuestro curso teórico práctico en Geodatabase ANLA. Haremos la actividad y presentación del diligenciamiento y presentación del modelo de datos geográfico. Para ello, nuestra guía del modelo de almacenamiento de datos geográficos establece 7 ítems: definición, información temática, información de cartografía base, información raster, metadatos y perfil, entrega de información geográfica, fuentes de información a tener en cuenta para el diligenciamiento del modelo. Entonces, la definición del modelo permite el almacenamiento de información geográfica, cartográfica y alfanumérica para el desarrollo de funciones y procesos necesarios en el tratamiento de la información geoespacial, como son la gestión, consulta y análisis a través de un sistema de información geográfica y aplicativos web. El modelo de almacenamiento geográfico se compone de información temática del ANLA, información de cartografía base, información raster, metadatos y mapas. La información temática del modelo de datos. En su componente de datos temáticos define y establece la estructura para la presentación de información geográfica en fundamento de las solicitudes de información definidas en la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, el manual de seguimiento y los distintos términos de referencia, acogiendo la caracterización para diferentes medios, ya sea el medio biótico, marino offshore, medio socioeconómico, gestión del riesgo, zonificación, elementos del proyecto, compensaciones por pérdida de diversidad, inversión del 1% y contingencias. En la captura y diligenciamiento de la información temática. El modelo de datos permite la captura y diligenciamiento de la información espacial en capas geográficas, tablas y dominios definidos. La información se puede presentar en shapefiles, en software libres, QGIS, por ejemplo, o software licenciados o comerciales en formato GDB, como es en este caso de la Geodatabase de ArcGIS. ¿Listo? Entonces podemos presentarla en shapefile a través de QGIS, en un ejemplo, el más usado en Colombia, o en un software comercial como una GDB por ArcGIS. ¿Listo? La captura y diligenciamiento de la información temática. Entonces, cuando se tenga la necesidad de incorporar información de una temática a diferentes escalas que sea complementaria, es posible duplicar y renombrar la capa geográfica añadiendo el identificador de escala. Entonces, si tenemos una capa temática de suelo a diferentes escalas, ponemos 50K y 25K, lo que significa que está una escala 50.000 y la otra escala 25.000 para nuestro estudio. De pronto, ¿por qué suele esto? Digamos que en una zona tenemos un estudio de suelo a escala 50.000, pero no nos cubre todo el proyecto, y en la escala 25.000 la tenemos la otra parte del proyecto. Entonces hacemos una combinación para presentar en nuestro GDB. Cuando se tenga la necesidad de incorporar información de una temática de distintas temporalidades, es decir, diferentes años, se puede duplicar la capa y únicamente se va a cambiar el nombre y el año. ¿Listo? Entonces, si tenemos una cobertura de la Tierra del 2010, pero en el 2015 la empresa la actualizó, entonces puede presentar la información de la cobertura del año 2010 y 2015. ¿Listo? Como lo ven acá, cambiándole el año. La información de cartografía base. Bueno, para la cartografía base es necesariamente recurrir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se puede descargar la información a diferentes escalas, 500.000, 100.000 o 25.000, del geoportal igat.gov.co en datos abiertos. Allí tenemos toda la información de cartografía base que podemos descargar. Es la única que nos admite el ANLA. ¿Listo? En información raster, bueno, para incorporar imágenes raster realmente es para temas de ortofotografías, imágenes satelitales, y son, digamos, correspondientes a entidades de estudios de ambiental, como lo son modelos digitales de terreno, superficie, pendientes, precipitación, temperatura y dispersión. ¿Listo? Entonces, la imagen raster se puede ser un DEN, algo de superficie, pendientes, precipitación, temperatura, dispersión de la zona de estudio. ¿Listo? Entonces, se debe presentar un directorio denominado raster, presentarse en sistema de coordenadas magnas sirgas en el origen local. Entonces, dependiendo del origen, Bogotá, este, oeste. ¿Listo? La imagen debe ser reciente y debe tener licencia o permiso para su uso, ¿verdad? Entonces, los metadatos y perfil del metadato institucional. Entonces, los metadatos son parte fundamental de la información geográfica. Estos deben ser entregados en archivos Excel o XML
de acuerdo a la plantilla del perfil del metadato institucional. Actualmente la tenemos en un archivo Excel, entonces debemos presentar nuestro metadato por cada capa que tengamos en este archivo y debe ser nombrada de la siguiente manera. Entonces, en nuestro diccionario de datos geográfico tenemos la identificación del archivo con el código B1101, digamos que es un vector de geología y es la unidad geológica. Entonces, el 01 sería unidad geológica y el nombre de nuestro metadato o archivo Excel será este código. Para cartografía base se debe denominar cartobase y va el metadato de la cartografía base, es decir, de la información descargada del IGAT. Y así sucesivamente con todos los metadatos. Debe existir un metadato por cada capa que incorporemos en nuestra GDB. ¿Listo? La entrega de la información geográfica y cartográfica. Entonces, se debe entregar como parte integral del documento la información geográfica y cartográfica del proyecto de la siguiente manera. Una carpeta con los archivos geográficos, ya sea en Shapefile o GDB, y la cartografía base según el modelo de datos IGAT. ¿Listo? Y la cartografía temática según el ANLA, lo que estamos viendo en este momento. Una carpeta con la información de insumos utilizados para la elaboración de la cartografía, imágenes de sensores remotos, planchas IGAT, planos COT, imágenes raster, entre otros. Una carpeta con la información de los metadatos, ya sea X cantidad de metadatos, incluyendo la cartografía base. Una carpeta con los respectivos mapas en formato PDF hacia salidas gráficas, es decir, si hacemos, digamos, de hidrogeología, debe haber mapa de hidrología, si hay una de zonificación, va zonificación, dependiendo de las capas que incluyamos, debe haber un mapa en PDF. Una carpeta con las plantillas digitales utilizadas para la elaboración de los mapas, MXD, QGS y GBSProp. Estas son gratis. Entonces, digamos, si utilizamos para identificar nuestro proyecto, salimos un PDF, debemos tener una plantilla con la información de dónde salió ese PDF. ¿Listo? Con todas las capas y toda la información. Entonces, la estructura puede ser de la siguiente manera. Una carpeta que tenga la geodatabase, ya sea para cartografía base, para resolución 077 y la GeoDB para nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces irían prácticamente 3 geodatabase. Si ustedes vieron la resolución 077 nos pide una geodatabase aparte para estas resoluciones o 6 ítems. Sin embargo, más adelante les haré una aclaración y dependiendo del tamaño del proyecto la podemos unir a la geodatabase del proyecto o separarla. ¿Listo? Tenemos los insumos, ahí van los insumos que utilizamos, los raster. Va el LM, que el LM es un archivo TXT cuando incluimos nuevas capas, ¿sí? O porque no diligenciamos un atributo en alguna de las capas. Va el archivo de mapas o se puede llamar PDF, para los metadatos y otra que se llama plantillas o puede ser MXD. ¿Listo? Esta sería la manera de cómo entregamos al ANLA, ya sea en una USB, que es lo más recomendable, ya que a veces los CDs generan algún inconveniente. Entonces lo más recomendable es en USB y ahorita por el tema del COVID se está entregando todo en formato, se está enviando a través de Drive o archivos online. ¿Listo? Tenemos que la entrega de información cartográfica, digamos las salidas gráficas, debe tener como mínimo localización político-administrativa, fuente de información cartográfica, digamos esto es del IGAT, fuente de información temática, de donde sale la fotografía aérea, la escala de fotografía, escala de trabajo y escala de salida, fecha de elaboración del proyecto, el norte, grilla de coordenadas, sistema de referencia, título del mapa, número del mapa, nombre de la empresa solicitante y nombre de la empresa consultora. Esto debe llevar como mínimo nuestra salida gráfica. Entonces, fuentes de información para tener en cuenta para el diligenciamiento del modelo, de donde podemos tener información básica y temática. La información básica la podemos sacar del IGAT y el DIMAR, y la temática del IGAT, DIMAR, SGC, corporaciones autónomas, IDAN, DANE y municipios. Listo, información temática vamos del DANE para obtener los límites político-administrativos y asentamientos, digamos todo lo que sean municipios, distritos, departamentos, sí, los podemos sacar del NANI, al igual que de municipios, información socioeconómica, del IDAN todo el tema climatológico, sí, hidrológico, corporaciones autónomas, también si tienen información del PONCA, del IGAT pues la cartografía base, de los demás ministerios, digamos departamentos, entidades, sistema geológico colombiano, todo el tema de geología, entre otros, ¿listo?
Para desarrollar, digamos, diligenciar el medio abiótico, se debe tener en cuenta lo siguiente. Para geología, debe tener en cuenta lo establecido por el Servicio Geológico Colombiano y la Carta Estratigráfica. Para geomorfología, tener en cuenta lo de Injominas o Sistema Geomorfológico Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de Alfred. Para el paisaje, establecer a partir de sensores remotos. Para el suelo, usar uso del suelo de LIGAD o si hay algún uso del suelo de los PBOT, EOT o PONCAS. Hidrología, zonificación hidrográfica del IDEAM. Hidrogeología, también lo establecido por el SGC y la evaluación regional del agua del IDEAM. Geotecnia, conjugar geología, geomorfología, edafología, pendientes y coberturas del suelo, así como hidrología y meteorología. Para el medio biótico y marino offshore, para entonces el medio biótico, tener en cuenta la metodología de ecosistemas continentales, costeros y marinos, cobertura de la tierra, establecer la metodología de Core-Land Cover. Si queremos sacar la cobertura de nuestra zona de estudio, debemos aplicar metodología de Core-Land Cover. Para ecosistemas, aplicar metodología de ecosistemas continentales. Para flora y fauna, tener en cuenta la información establecida en el CIP Colombia, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el catálogo de plantas y líquenes de Colombia o las colecciones científicas en línea del instituto. ¿Listo? O hacer nuestro muestreo de flora fustal y de fauna, teniendo en cuenta digamos, las metodologías que estas entidades plantean. Para marino offshore, se deben tener en cuenta los términos de referencia establecidos para estos proyectos, es decir, lo que estableció en el ANLA, sus términos de referencia para el licenciamiento ambiental. Para el medio socioeconómico, entonces podemos tener información primaria y secundaria. Por formación primaria, nosotros recolectamos la información en campo, ¿sí? Digamos, lo que es corregimientos, veredas y sectores de vereda, asentamientos. Se debe obtener información primaria, es decir, debemos obtener en campo la cantidad de información, número de habitantes, pobladores, aquí hay temas de prensa, cuántos tienen televisión, teléfono, entre otros. Debe ser de información primaria o ya para cuando son zonas muy extensas, digamos departamentos, municipios, podemos tener de información secundaria de entidades reconocidas. Entonces el DANE, los propios municipios o la CAR, ¿listo? Para gestión del riesgo, entonces, si nos piden los términos de referencia, análisis de riesgos cualitativos y semi-cuantitativos, debemos presentarla en mapas de riesgos que involucren las evidencias exógenas y endógenas. Allí debemos tener en cuenta como mínimo asentamientos humanos, infraestructura pública, zonas de actividad, bienes de interés cultural, empresas de infraestructura, acuíferos, áreas ambientalmente sensibles, sitios de captación de agua. Estos mapas deben tener, digamos, las distancias de afectación dependiendo del evento amenazante. Si tenemos, digamos, un asentamiento humano, entonces puede generar un incendio, digamos, un gasoducto, a cuánta distancia va a estar este asentamiento humano y, digamos, cuánta área nos puede afectar, ¿verdad? Para desarrollar la zonificación debemos tener en cuenta la intervención, áreas de intervención con restricciones y áreas de exclusión, así como lo físico, abiótico, biótico y socioeconómico. ¿Listo? Para tener nuestra zonificación. En cuanto a generalidades, en el sitio web de la ANLA ya está todo presentado, las resoluciones, los modelos, las GDBs o shapefiles, dependiendo del origen. La información del modelo de datos institucional debe corresponder a lo desarrollado en los estudios ambientales. Los datasets, capas geográficas y tablas que no apliquen, que no contengan información, deben eliminarse de las bases de datos geográficos a presentar. Es decir, solo vamos a presentar la información que hayamos a diligenciar. En los modelos de datos no se puede editar, digamos, los datos que allí ya vienen preestablecidos. Sin embargo, sí se tiene que, digamos, se puede ampliar los campos o agregar un dominio. Se tiene que explicar en un archivo TXT, que es el archivo que irá guardado en la carpeta LM. En generalidades, digamos, con las tablas, los tipos polígono y línea deben estar explotados, no deben tener merge ni uniones. Al diligenciamiento de las tablas debemos tener en cuenta lo que es obligación y condición. Las tablas que tienen el prefijo SEC deben presentarse únicamente cuando está en seguimiento de los proyectos, cuando ya ha sido aprobado. ¿Listo? Y el informe en ICAS para seguimientos. Sistemas de coordenadas debe presentarse en Magnas Sirgas. El origen debe corresponder a alguna de las 6 orígenes que existen ahorita en el país. Y si se encuentra más de un origen, debe colocarse el de mayor área. ¿Listo? En precisión y escala de la información,
dependiendo la escala se debe disminuir el error. Agradezco su participación, los espero en el próximo video tutorial.